Resulta que pues se habla mucho de Power BI, de Tableau, de Looker y todo el mundo quiere aprender a utilizar ese. Está bien porque estamos rodeados de datos, está genial, pero el tema es ¿qué consejo les darías? El tema de cómo afrontar ese tipo de herramientas, porque o sea, yo siento que muchas veces dicen yo quiero aprender Power BI y no sabes la diferencia entre un archivo Excel y un Access, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Estábamos reunidos con Emerson y tomamos la decisión de hacer este video muy corto, la verdad, explicando un poco por qué ofrecemos cursos de Excel, de Looker, de Power BI, en general analítica, ¿no? Como que siento que faltaría un poco de bases de datos, pero más adelante tal vez lo hagamos. Es bien importante, pero bueno, un poco eso. Muchas veces nos preguntan como, ¿por qué deberías aprender analítica? ¿Tú qué crees? ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu experiencia con el tema? Bueno, el tema es específicamente que todo es datos, desde que uno se levanta, a la hora de que uno se despierta, el desayuno, las cantidades, lo que quieras recibir, si quiero trabajar músculo, si quiero bajar de peso, todo es hoy en día datos. Entonces el poder controlar ese tema es poder darte una vista que muchas veces por el corre-corre, por el día a día, uno no mira, uno sabe que está ahí. Yo sé que me llega, hagamos un ejemplo básico, me llega una nómina y mi sueldo se pierde, no lo veo, ni siquiera determino dónde está, pero es porque no lo analizas, no lo estás tomando en datos y no sabes dónde está yendo pues todo, en todo sentido funciona así. De hecho yo tengo una pregunta porque, bueno, les recuerdo que Emerson es contador, pero hace mucho se interesó en tema de analítica, en Excel y estas herramientas. La pregunta es, ¿por qué tomaste la decisión? O sea, porque muchas veces uno ve que el contador sí usa Excel, pero siempre es como lo mismo, ¿no? Las mismas funciones, pero tú fuiste un poco más allá, o sea, empezaste a usar Power Query, estás aprendiendo a programar. Entonces, ¿por qué te llama la atención ese tema de analítica o por qué decides? Pues yo creo que como todos, vemos que la tecnología, la inteligencia artificial y todo lo que se viene con todo el esquema tecnológico, toda la revolución nueva que estamos viviendo, pues te obliga a pensar un poco hacia adelante. Hoy en día la contabilidad, cuando yo empecé a estudiar, esto se hacía en hojas, en hojas de papel, una hoja de trabajo gigante con muchas columnas. Luego se evolucionó un poquito a un Excel y hoy en día se hablan de sistemas contables. Entonces digamos que puede uno apoyarse en un sistema contable, puede uno apoyarse en un Excel, pero siempre hay falencias. Los sistemas naturalmente tienen unas falencias o el Excel, digamos, entre comillas, tendría una falencia. Pero realmente no es eso, es falta de experticia, de poder decir, venga, yo puedo meter filtros, yo puedo frenar cosas, yo puedo hacer que la información llegue más limpia para que el mismo trabajo del contador termine siendo más práctico, viéndolo obviamente siempre desde mi lado. Y otra gran parte es que pues esta carrera como contador realmente es muy desagradecida. Cometes un error y te dan muy duro, es mucho el palo que recibes, pero la persona o el administrador o cualquier persona que llegue y muestre las gráficas, muestre los números, es el que se aplaude. Entonces como que tú sientes que no es justo, que bueno, yo hago el trabajo sucio o el trabajo de laboratorio, pero llegan las otras personas y lo muestran. Entonces, ¿por qué no puedo hacer que yo mismo que me esfuerce con mi trabajo, que pueda programar y que pueda entregar un número sin necesidad de sentirme incómodo en el número y no que después sea un error donde siempre quede yo mal? Digamos que ese es el área como tal y ahí fue cuando me nació todo el esquema de puedo limitar desde el primer proceso operativo hasta tener un resultado muy limpio, porque por el camino puedes ir arreglando las cosas, o sea, puedes ir frenando la situación. Yo diría o complementaría tu respuesta con que buscas que sea, o sea, tú quieres pasar a ser estratégico más que operativo. Sin operatividad. Ajá, exacto, pero reduciendo la operatividad en lo máximo, no dejando de hacer, sino optimizando la manera en que lo haces. Perfecto. Tal cual, o sea, todo en la vida se mueve por operaciones. Es decir, la empresa más grande termina teniendo una persona operativa que es el que ingresa el dato. Y esa persona operativa es la que más tienes que arreglarle la vida. Si él está tranquilo, si él está feliz, si él está cómodo, está haciendo su trabajo sin estrés y le frenas los errores de distracción, celular, llamadas, peleas, discusiones, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Entonces, si todo eso se vuelve más práctico y tratas de limitar al máximo el error, pues tienes una información muy limpia desde el inicio. Es decir, atacar esa parte operativa fue lo que me dijo. Si el dato llega al final sucio, pues ¿dónde atacas? Atacas el inicio, nunca atacas el final. Ese es como el proceso de fondo y creo que ese es el análisis de datos, es eso.
es encontrar dónde está. Hay algo que tú mencionabas y es ahora todo es datos, porque antes eran papelitos, antes eran agendas, antes eran recordatorios, pero ahora todos son datos. Yo siempre pienso en la bici, entonces a veces hablo con mi equipo y les digo como, no, el fin de semana hice 45 kilómetros. Dicen, bien. Y otro fin de semana les digo como hice 42, pero estuvo más duro. Y me dicen, pero la vez pasada hiciste 45. Entonces ahí es donde uno dice, una sola variable no es suficiente para explicar todo. Entonces si yo te digo que una fue 42 kilómetros y otra 45, pero en una tuve una ganancia de elevación de 1500 metros y en otra de 500, quiere decir que una era plancito y la otra sí era pura montaña. Entonces la exigencia que eso demanda es mayor. Pero una persona que no sepa de bici, que yo le diga como tenía tanta cadencia, tenía tanta velocidad, el ritmo cardíaco estaba en 170, no dice nada. Entonces lo importante de la analítica, los datos están. Lo importante de la analítica es entender el contexto de dónde vas a aplicarla. Entonces creo que eso es un mensaje súper bonito ahí para que lo piensen. Resulta que ahora todo el mundo quiere aprender Power BI, Looker, Tableau, estas herramientas de visualización. Entonces dicen, ¿yo para qué aprendo Excel? ¿Verdad? Sé que tenemos cursos de Excel, de Power BI y de Looker, pero dicen como no, ya no se necesita Excel. Entonces tengo dos puntos de vista. Uno, del programador nato, que utiliza SQL, que utiliza BigQuery, que utiliza, no sé, Amazon también como base de datos. Y dice, yo nunca he usado Excel y soy un programador y una parte del backend de muchos años de experiencia. Si llegas a tener esa experiencia, genial por ti, porque todo lo haces por queries a las bases de datos y demás. Si no tienes ese backend tan fuerte, Excel es la solución. O sea, realmente cuando tú construyes un reporte, yo digo que un 50% del tiempo tú lo gastas alistando la data. Lo que tú mencionabas. Muchas veces, por más que te esfuerces que en la entrada los datos lleguen correctos, hay que corregir. Entonces, esa parte de corrección y auditoría, yo personalmente la hago en Excel. Entonces, como que con todas las herramientas te aseguro, 50% del tiempo estamos hablando de un solo reporte. Luego viene toda la parte de estructurar el reporte, bien sea en Looker, Power BI, que nos toma, yo diría que un 30%. Luego tenemos un 15% en la parte gráfica y a lo último, el último porcentaje que queda es revisar que los datos estén correctos. Entonces todos dicen ahora, no, es que eso Copilot te lo hace, es que sí te lo hace. Bueno, pero ¿quién asegura los datos? Bien dicen ChatGPT y se puede equivocar. Tú tienes que tener el expertise de la industria o de la operación misma y también tal vez con un Excel, que yo lo hago con Excel, ¿de acuerdo? Descargar los datos, hacer el cruce y decir sí me está dando y tener la posibilidad de analizar. ¿Qué piensas un poco de eso? No, lo que acabas de decir, o sea, literalmente ningún dato llega bien si no se confirma. O sea, si yo te digo es esto y te lo muestro en X plataforma, BI, Looker, la que quieras, pero no confirmas el dato, estás mostrando algo que puede ser un error gigante y me devuelvo al anterior, te van a dar un juguete impresionante porque es el número. Y que pueden tomar decisiones bajo ese error. Exactamente, o sea, lo básico de un trabajo es asegurar el número. Y de pronto digamos lo que digamos, Excel lleva queriendo morir, bueno, la gente dejándolo morir hace muchos años, pero él no se va a dejar morir. Él tiene mucha capacidad, fue creado con una estructura muy sólida, le inyectan un montón de capital, un montón de actualizaciones que rompen cualquier esquema, que uno dice, venga, pero eso no se podía, pero ahora se puede. Que todo sistema tiene falencias, eso es lo importante. Pero ¿cómo frenas las falencias? La única forma que he encontrado, y por lo que te percibo también, es confirmando el dato. ¿Y cuál es la mejor práctica de hacerlo? Pues en un Excel, porque todos los sistemas en el mundo, aunque quieran matar Excel, llegan a un Excel. Entonces es como, quiero dejarlo morir, pero lo necesito. Entonces es como para mí es una adicción necesaria. Todo el mundo necesita aprender el Excel, pero no es por deporte. Es porque a la final, vamos a un caso real, no tienes internet, llegas a una ciudad, a un espacio preciso que no tienes, o vas en el carro y tienes que entregar un dato y no tienes internet, entonces Copilot ya no existe, no tienes acceso a él. Fuera de eso, entendamos que estamos en la primera línea del tiempo de la inteligencia artificial, donde está recaudando datos, donde está aprendiendo y se va fortaleciendo con el tiempo, pero en este momento está en un tránsito de aprendizaje. Ya cuando lleguemos en 2 años, las nuevas mejoras que vienen, que incluso pues ahorita hace poquito salió una que piensa por sí misma, recapacita la pregunta, la filtra y responde mejor. Obvio, toma más tiempo, ya es con pago. La gente que ama el ChatGPT gratis, pues ya es otra historia. Entonces la estructura es diferente, pero volvemos a lo mismo, todo dato se tiene que
garantizar, se tiene que confirmar, y el número más práctico es en un Excel. Es el número que muestro este dato, yo creo que está diciendo esto, pero el Excel me lo confirma. Estoy asegurando que sí es el mismo dato. Es que ese es el tema. Cuando uno piensa en un reporte en Power BI o Looker, uno está diseñando una visualización dinámica. No es un reporte como hacíamos antes, que yo quiero una tabla con estas columnas y que refleje el mes de septiembre. Pare de contar. Entonces uno mandaba su Excel con septiembre y ya se acabó. Cuando diseñas un reporte en Looker, Power BI, Tableau, lo que sea, tú vuelves al usuario parte del reporte, que pueda interactuar con el reporte. Y eso me ha costado muchísimo que mis usuarios lo entiendan, porque dicen es que al cliente se le reporta esto. Y yo, pero es que tú puedes usar ese mismo reporte para encontrar cosas que te retroalimentan, que te van a decir no es por este camino, es por este otro. Entonces, garantizar de que tú haces un filtro de fechas y toda la data se actualice, es otro cuento, ¿verdad? Porque no estás garantizando solo te pidieron septiembre, entonces revisa septiembre, sino que tienes que garantizar que todo lo que tú oprimes funciona, que haces un filtro por nombre de cliente, que haces un filtro por lo que sea, por periodo, por lo que quieras. Exacto, todo tiene que funcionar perfecto. Entonces, esa parte muchos no la entienden y como que creen que es, porque muchas veces lo ven a uno, ¿no? Ya cuando tienes estructurado todo el reporte dicen, no, eso es mover solo columnas allí y ya lo tienes. Correcto. Entonces uno les dice, no, pero es que el reporte me demoró 3 días en hacerlo. De acuerdo. Pero estamos hablando de no un reporte que vamos a usar mañana y ya se acabó, sino de un reporte que va a funcionar tal vez por un año completo y va a estar funcionando constantemente. De acuerdo, de acuerdo. Creo que ese es el punto importante, o sea, entender que pues una de las cosas es que entregas un número, pero no puedes ver el detalle del número, y eso es algo que la gente se le olvida. El Excel sí tiene eso, o sea, por eso tampoco puede irse Excel, porque yo puedo ver un número en una tabla dinámica, pero con un doble clic llego al dato. Exacto. Tengo la información desmenuzada uno a uno. Si yo me estoy en Power BI, pues tengo que mostrarle una figura, le doy el número, pero quieres un detalle, pues voy a un Excel. Claro. Devuélvete a una base básica. Entonces, esa estructura es mala. O sea, es como decir, los dos dependen para poder coexistir. El otro dato también, que es lo que tú acabas de decir, el poder trasladar la información de uno hacia el usuario, pues contablemente, fuera de eso ya la gente le dice una contabilidad y no quiere, ya, como si fuera reacio. Entonces uno dice, puedes tener utilidad, pero no puedes tener plata. Y la gente no logra determinar las dos cosas. Tener utilidad es que te fue bien el negocio, y tener dinero no es otra cosa, pero no tienes el flujo de caja. Y bueno, uno lo puede entender cuando se mete en el cuento, pero cuando metes a un usuario que no tiene nada que ver, que no tiene mucha historia, y el poder estructurar eso, pues ya la persona no entiende. Y el trabajo de uno siempre, como hablémonos de analista, ingeniero, lo que sea, el trabajo siempre es darle a la otra persona la información de la manera más práctica, que se sienta supremamente cómodo y que el dato no sea como un dato ni mentiroso ni que le genere dudas, sino le dé explicaciones. Ah, bueno, utilidad, pero no tienes flujo, pero tienes esto. Y eso permite una explicación. Pero creo que a la gente se le olvida esa parte. O sea, se le olvida que no es poner un dato, no es poner un gráfico. Es que el gráfico hable sin necesidad de que estés. Es que creaste una estructura, pero, como lo dices. También que el usuario interactúe con los datos, o sea, que haga filtros, que diga, ¿qué pasa si cambio esto? No, esto no me parece lógico, o ¿qué pasó aquí? Esto no debería estar tan alto. Pero no, se quedan con que ahí está la tabla, filtro del mes y ya, ese es el reporte. Sí, entonces, no buscan más explicación. Y entonces uno dice, invertiste un buen tiempo, invertiste un buen desarrollo, pero lo estás dejando utilizado al 2%. Exacto. Entonces, pues a veces llega el punto de que uno dice, quiero algo gigante, súper estructurado, pero si no lo vas a utilizar, pues estás desgastando el equipo, el tiempo y todo lo que estás haciendo, todos los esfuerzos de fondo. Entonces creo que también es ese punto el que hay que cuidar al final. Todo llega a Excel o todo llega a cualquier plataforma de visualización. Lo que interesa es que confirmes el dato y que involucres a las personas. Si las personas no se toman la molestia de aprenderlo, pues vas a tener un cuadro bonito, hermoso, divino, como los gráficos en Excel antes, y ahí vas a quedar. Sí. Entonces la gente decía, ¿pero esto qué es? Pues tienes que involucrar. Bueno, teníamos preparado otra pregunta, pero te la voy a cambiar. Resulta que ahora todo el mundo siempre quiere ser tendencia. Y la vez pasada me compartieron un meme como decía, véndeme un lápiz. Y decía, un lápiz con inteligencia artificial. Entonces ahora el gancho es inteligencia artificial. Entonces todo lo que diga inteligencia artificial es el super wow y olvidas las herramientas que nos han traído hasta el día de hoy, ¿verdad? De acuerdo. Resulta que pues se habla mucho de Power BI, de Tableau, de Looker, y todo el mundo quiere aprender a utilizar ese. Está bien, porque estamos rodeados de datos. Está genial. Pero el tema es, ¿qué consejo les darías del tema de cómo afrontar ese tipo de herramientas? O sea, yo siento que muchas veces dicen, yo quiero aprender Power BI y no sabes la diferencia entre un archivo Excel y un Access, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia?
ambos tienen datos, muchos datos. ¿Cuál es la capacidad máxima de un Excel? ¿Cuál es la capacidad de un Access? ¿Cuándo tengo que usar Access o cuándo tengo que usar SQL? ¿Verdad? O sea, yo sé que esto suena como, no, mejor no empiezo, sino que tienes que entender que hay como un paso a paso, ¿no? Una evolución que tienes que ir entendiendo. O sea, que tú hagas un reporte bonito en Power BI no quiere decir que estés haciendo analítica, sino que tienes que coger los procesos, lo que quieres analizar, estructurarlo a lo que quieres pues lograr, y ahí sí empiezas a hacer el reporte. Entonces hay un proceso detrás mucho más fuerte que simplemente el grafiquito que tú ves cuando filtras y demás. ¿Qué consejo les darías? Pues no, lo pones sobre la mesa. Creo que el error de este siglo, y me incluyo, es el consumismo. Es que queremos aprender las cosas a una velocidad inmensa. Me quiero hacer millonario de la noche a la mañana. Sí. Me quiero estructurar o que me entre por ósmosis las cosas y aprenderlas. Y creo que ese es el lineamiento que se ha perdido en la vida. Es decir, uno nace y no termina siendo papá el día siguiente. Uno nace y tiene una estructura de tiempo y tiene una madurez para poder llegar a ese proceso. Gateas, exactamente. corres. Entonces todo siempre hay un proceso en lo que sea, en lo que queramos. El aprender a comer, uno se mordía al principio cuando era chiquito. O sea, hay mucha estructura que uno se le olvida, pero el ser humano entró en un consumismo absurdo, que es que hoy tengo X valor, X tenis, y al día siguiente salieron otros y ya no quiero estos, quiero los otros. Entonces es un consumismo que nos tiene muy valga la palabra, muy consumidos. Pero entonces lo que pasa de eso es que olvidamos el proceso, olvidamos lo chévere que es el proceso. Me acuerdo la primera vez cuando yo hacía una tabla y era ir a buscar el valor de una persona y traerme la cédula y traerme el nombre uno a uno. Luego me muestran buscar B y yo digo, bestia, wow. Y yo me desgastaba 3 horas. Hoy preciso hablábamos de eso. Hice un reporte en 5 horas, luego me doy cuenta que en 20 minutos lo podía sacar. ¿Por qué? Porque no me tomé la molestia de pensar, de filtrar primero la información. Porque cae uno en la monotonía. Porque esto siempre se ha hecho así y ya se hace así. Cae en la lógica de creer que lo que ya arranqué es lo que voy a hacer más rápido. Y no, creo que, y eso lo hemos aprendido por el tiempo, un buen leñador puede ganarle a un chico de 18 o 20 años cortando un árbol, porque la práctica, la experiencia es lo que gana. Es eso, es el aprender y decirle, tú tienes herramientas hoy en día, yo aprendí y las creé. Muchas herramientas que tenemos hoy en día vienen porque se crearon por el tránsito del camino. Entonces no se nos olvide eso, o sea, quiere decir que donde estamos es por una evolución del mismo ser humano. Entonces nos metemos en cositas que a veces como queremos dejarnos llevar por el consumismo, pero hay que frenar y hay que tener claro en la mente que hay un proceso. Sabes que pues en este momento tengo un proceso de aprendizaje propio y yo no espero aprender las cosas de la noche a la mañana. Me tomo el tiempo y digo, hay un tiempo prudente. Y por más que quiera correr, a veces el correr no es la solución. Es el caminar, ver los errores de los demás y aprender. Y ahí aprender a caminar mejor. Entonces creo que ese es el error del ser humano ahorita, tendencia de todo, y es que estamos cayendo en ese error. Y que también tenemos los psicólogos son muy necesarios hoy en día, porque uno cae en frustraciones, uno se empieza a comparar y es el error del ser humano, ¿sí? Digamos que a veces yo también lo creo y digo, bueno, no me creo malo, soy bueno, tengo un buen nivel o me considero un buen nivel, pero a veces empiezas a mirar alrededor y dices, pero no estoy haciendo mucho, no veo lo que quieras creer. Entonces a veces entras en un espejismo, es que si no tengo tantos seguidores, es que si no tengo tantos likes, es que si no tengo tanta plata, es que no dejas de ser tú. Tú tienes tu propio puesto en la vida, aprovéchalo, disfrútalo. Si no aprendiste algo, aprendiste por el camino que no aprendiste. Es aprender. Y hay otra cosa, y la vez pasada hablaba con una amiga que trabajó conmigo y yo le decía, la experiencia me ha enseñado que no tienes que saberlo todo. Rodearte de las personas que saben lo que tú no sabes es lo indicado. Pero si nosotros quisiéramos, hablando desde analítica, manejamos Excel, herramientas de visualización, Access, SQL, bueno, lo que quieras, al nivel que lo manejemos. Pero si yo quiero ser experto en SQL, en Power BI, en Excel, en Python, en redes sociales, no lo vas a lograr. Y siempre va a haber alguien que se enfocó en una sola cosa y va a ser mejor que tú. Entonces, si te frustras por eso, olvídate, tú tienes que tener claro hasta dónde quieres llegar. Y algo que realmente aprendí de ti, Emerson, fue que me decías, ¿por qué no has montado la empresa? ¿Por qué no has hecho eso? Y yo, necesito más experiencia. Y, o sea, eso fue un error garrafal. O sea, en este momento tengo 11 años de experiencia, pero a los 5 perfectamente hubiera podido empezar a hacer mis cosas. Entonces, no esperar a creer saberlo todo para hacer las cosas, sino estar enfocado, tener un objetivo claro realmente. Correcto, el miedo y la frustración tienen la misma perspectiva. O sea, para mi forma de ver, el miedo te puede dejar congelado o puede reaccionar.
la frustración te deja en la misma posición. O aprendes a absorberla y trabajarla a favor, o te dejas vencer por la frustración. Y en la vida creo que lo que, pues, sabes que me encanta la docencia, y lo que más empujo a la gente o a los chicos que a veces les enseño, chicos de 18 a 25 que están haciendo un técnico, es que la vida te va a golpear muy duro, te va a dar muy duro, y llegar momentos que estás incómodo, pero la vida es tan fácil, y eso se lo doy a un jefe que me lo enseñó muy prácticamente. La vida tiene dos opciones: tiene solución o no tiene. Si tiene, relájate porque tiene solución, y si no tiene, relájate el doble porque no la tiene. Y es aprender a tomar eso. Eso no, Juanito. Y sobre todo, exactamente, y sobre todo poderlo absorber y poder decir, ¿sabes qué? Y eso me encanta. Hoy en día estoy haciendo un técnico chiquito en un lugar, y me encanta cuando yo no digo que soy contador, no me gusta presionar ni decir lo que soy, pero llegas y dices, y los profesores que me dictan las clases hacen un comentario de decir, no importa lo que sabe, él se sienta acá como si fuera un estudiante, respeta la clase y aprende y absorbe lo que quiere aprender. Y creo que ese es el error. El ser humano tiende a creerse o busca superioridad, pero la mejor superioridad es decir, necesito que me enseñes. Y eso es lo que yo siempre busqué. Gracias a Dios no se me ha ido del corazón ni de mis manos, y es siempre buscar ese apoyo, siempre decir, no sé, pero aprendo, no sé, pero puedo, no sé, pero enseño o aprendo o lo voy a dominar, y si no lo logro, por el camino aprendí algo que lo voy a meter en mi vida, lo voy a disfrutar y lo voy a poner a trabajar, pero también diré, sé que conozco a una persona experta, no lo tengo por qué aprender. Sí defenderme, y es lo necesario, así como hoy en día sé que el no saber nadar me va a matar. Si tienes un objetivo claro, tú sabes hasta qué profundidad vas a llegar en cierto tema. Correcto. No necesitas ser experto en todo. Porque... No, para poder cocinar. Puedo hacer algo para vivir, sobrevivir, comer rico, pero no tengo que ser el experto chef. Bueno, hay un tema que tocaste ahí, y es el tema del conocimiento. O sea, ¿por qué hacemos esto? ¿Verdad? O sea, muchos dirán, no, pues estos locos fue que no les fue bien en sus carreras o en sus empresas, porque trabajamos para empresas actualmente, y tenemos buenos salarios, buenos puestos, ¿verdad? Pero no es suficiente para nosotros. Y yo siempre he dicho, el mayor éxito o legado que puedes dejar es compartir el conocimiento. Entonces, creo que es parte de los dos, y por eso estamos los dos acá. De acuerdo. Porque no somos de los que piensan, es que me fue bien en esto y yo me quedo calladito porque o si no, me mueven el butaco. Es al contrario, como me fue bien, quiero compartir esa información con los demás, y pues dejar alguna enseñanza y llegarle a las personas, ¿no? Lo dijiste todo, eso es. Creo que a ámbito personal conoces todo mi situación, y en algún momento tomé la decisión, porque prefiero mi libertad, prefiero mi capacidad, prefiero el ir aprendiendo para enseñar. No me interesa saber, no me incomodan los 2 remillones, pero no es mi prioridad en la vida. Mi prioridad en la vida es poder pasar y poder dejar. Hoy en día disfruto. Chicos que me dicen, profe, después de que conseguí el primer trabajo, después de tener clase con usted, logré mi primer empleo y de ahí para allá no he parado. Eso es espectacular, eso es algo que te llena a ti, no lo tiene que saber nadie más. Solo tú internamente estás feliz, ¿sí? Y eso creo que es lo que es, Juanito lo mencionaste, mi ex jefe o mejor amigo, mi mentor en toda la vida, tiene eso. Y él se puede llevar eso y decir, esa es mi felicidad. No necesitas nada más. Es que mira que Juanito, o sea, tú trabajaste con él y era tu jefe. Yo trabajé con él, pero éramos de áreas diferentes. Total. Y aún así percibimos lo mismo de esa persona. Tal cual. Es increíble, o sea, un excelente profesional, pero siempre dando lecciones de vida desde su experiencia. Entonces, creo que tenía las prioridades claras en su vida. Creo que eso es lo que le importa al ser humano. Cuando el ser humano encuentra su qué quiere hacer, no a qué dedicarse, sino qué quiere hacer, es donde cambia la vida. Es donde transforma y puede decir, puedo aprender de esto, pero ¿qué quiero hacer con esto? ¿Sí? Es donde pues te puedes terminar, y lo he visto en algún caso, y por internet se pueden encontrar muchas cosas, de que hay profesionales que terminan regalando su trabajo porque no le interesa el dinero, le interesa poder impactar personas. Pues no una muestra de un botón, la programación pudo haber sido monopolizada y haber sido simplemente con pago, pero llegaron gente que dijo, no, esto es código abierto y permito que todo el mundo haga lo que quiera. Eso es un impacto para la sociedad, y van a quedar marcados en toda la historia porque lograron encontrar no dinero, no nada, sino algo que impactó una vida. Y creo que eso es lo importante de esto, como encontrar tu lugar, mira qué haces, mira qué aprendes, disfruta el proceso, que eso es algo que se nos olvida por ratos, el caerse, el montar cicla. Sí. Uno se caía y después aprendiste y lo disfrutaste. No peleabas contra la caída, evolucionabas con la caída. Es lo mismo que tenemos que hacer en todos los aspectos de la vida.
nunca olvidarnos de ese niño chiquito. Bueno, importante no olvidar la parte personal, ¿no? Porque a veces como que queremos ser los mejores, nos metemos en el trabajo tanto de 6 de la mañana a 8 o 9 de la noche y somos personas. Tú lo mencionabas de hecho al principio, y somos personas, necesitamos otros tipos de actividades, otros espacios diferentes con la familia, con las personas, así que... Una vez me dijeron que cada uno tiene un mundo en su cabeza, y es la verdad, cada uno sufre y sufre de maneras diferentes y de maneras muy fuertes, pero hay capacidades diferentes de afrontarlo. Entonces lo importante es nunca lastimar a otra persona y dar el espacio que necesite una persona, porque creo que eso es lo importante aquí. Principalmente cada uno tiene que evaluarse y hacer su croquis. Necesito desestresarme, ¿qué tengo que hacer para hacerlo? Lograr un hobby, lograr algo que te guste, que te destensione y libere el estrés y la presión, porque pues una olla a presión estalla y estalla de una manera equivocada. Funciona el ser humano igual. Si presionas, no le das espacio para liberar, va a estallar de una mala manera. Creo que es eso, es encontrar un nivel entre las dos cosas. A veces el dinero se nos vuelve prioridad y lo decíamos, el no invertir un dinero en una buena comida, ese dinero te cuesta después una buena hospitalización o un buen error. Entonces es saber tener prioridades, pero a veces no nos duele, un ejemplo, comprarme X lujo, pero sí me duele ir a comprar una pasta que me va a hacer bien. Entonces uno dice, bueno, tus prioridades están como perdidas en el camino. Así funciona la capacidad de la mente. Entonces, así como tenemos capacidad para aprender, necesitamos capacidad para relajar, necesitamos destensionar, necesitamos desconectarnos un día. Ahora lo tengo por costumbre, a veces me pierdo un día y apago el celular y chao, porque es necesario para mí, no para un tercero. Obvio, los jefes me van a buscar y van a estar bravos, pero para mí es un estrés, necesito liberar. Y eso me permite tener regulado la vida. Y es conocerte, porque eso no es como me voy a desconectar y ya. Son detonantes. No, es cuando uno ya siente que dice o me desconecto o algo va a pasar acá. Y también programas. Digamos ahorita que hay una temporada fuerte para mi trabajo, programo que ya sé que esos 3 meses o esos 2 meses no voy a salir, no voy a tener liberación de espacio. Entonces, ¿qué busco? Antes de entrar, tener un buen esparcimiento. Y ahorita estoy que salgo a correr porque termina temporada y necesito, porque uno aprende a conocer esa presión del cuerpo y decir, ya estás pidiéndolo, ya necesitas ese espacio porque lo necesitas, porque se vuelve un hábito. Súper. Creo que pues súper bien. Vamos a hacer un video de 5 minutos. Era cortico, pero creo pues, que llevamos como 20. Pero bueno. Pero creo que salió bastante bien. Y decimos lo que sentimos. Muchísimas gracias. Y sobre todo trasladarlo a ustedes. Esa es la intención. ¿Listo? Nada, nos veremos luego.